buenas noches, gusto de saludarles, en espera que se encuentren muy bien hasta donde nos sintonizan en esta noche de martes 12 de abril del año 2022. Espero que hasta donde estén viendo este programa se encuentren gozando de muy buena salud, de dicha, felicidad y abundante prosperidad. Para esta fecha ya buena parte de la población se encuentra disfrutando de las vacaciones de Semana Santa y espero que este sea también un momento para que puedan descansar, para que puedan pasar más tiempo en familia, que normalmente pues cuesta mucho en el día a día. Bien, quiero enviar un especial saludo para quienes sintonizaron el programa del martes anterior y aparte de sintonizarlo pues fueron a la página de Informa TVX y pudieron dar sus opiniones y valoraciones sobre la temática que desarrollamos referente a la estigmatización de la juventud salvadoreña. Especial saludo entonces para los amigos David González, Henry Sánchez, Manuel Díaz, Norberto Berríos, Douglas Meléndez, Ramón Serrano, para Jorge y para Stacy, y también para los usuarios que se identifican con los nombres de El Mendigo, y Castel e Itachi Aclarando Conceptos. Gracias por sumarse a ese espacio y poder pues generar opinión, generar intercambio de ideas, que es uno de los objetivos que nos hemos planteado desde el primer programa de plataforma que realizamos. Este debe de ser un espacio de encuentro, debe ser un espacio donde cada quien desde su perspectiva plantee sus puntos de vista y con ello pues sume a enriquecer la posición del pensamiento crítico en nuestro país. Bien, para iniciar este programa no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi firme solidaridad con las familias y con las personas que lamentablemente en el marco de la aplicación del régimen de excepción han sido objeto de detenciones arbitrarias, de detenciones ilegales, y me refiero a las personas que no pertenecen ni son colaboradores de los grupos al margen de la ley, pero que lamentablemente han sufrido este tipo de circunstancias. Este fin de semana que recién pasó, nos enterábamos cómo empleados de un café ubicado en el volcán, en las cercanías del volcán, habían sido detenidos y se les atribuía y se les presentaba por parte de las autoridades y por parte de los medios de comunicación como responsables de algunos ilícitos. Días después, o un día después, pues ya nos enterábamos de su liberación, pero ojo, y hay que tener especial cuidado con esto. Ya la imagen de ellos ya había sido afectada. Ya la reputación de ellos, tanto en su entorno, con sus familias, ya se había puesto en duda a qué se dedican. Por eso no quiero tampoco dejar la oportunidad para reiterar un llamado a las autoridades. El régimen de excepción, si bien es cierto, faculta para realizar detenciones, yo hago el llamado para que estas detenciones sean en el marco de investigaciones de personas que efectivamente tengan algún vínculo o pertenezcan a grupos al margen de la ley, a grupos delincuenciales. Pero no es posible de que se afecte también a personas que no tienen absolutamente nada que ver con estas circunstancias. El llamado entonces es claro: hacer las investigaciones en debida forma y proceder a detener a quienes sí tengan elementos suficientes de que han cometido algún ilícito o de que pertenecen a algún grupo al margen de la ley. Bien, dicho esto, corresponde que empecemos a desarrollar la temática que nos convoca en esta noche de martes, y es precisamente el derecho a la información que nos asiste a todos como ciudadanos salvadoreños. Es importante. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Resulta que la semana anterior, en una plenaria en la Asamblea Legislativa, se impulsaron una serie de reformas a normativa en materia penal. Una de ellas específicamente al Código Penal,
donde se llama a intercalar entre el artículo 345b y 346 un artículo 345c que se ha denominado de la siguiente manera: elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propagandas alusivas a maras o pandillas. En el primer inciso se hace referencia a que se establece como una conducta penal, como una conducta ilícita, precisamente el elaborar algún tipo de graffiti o algún tipo de señal alusiva a los grupos de pandilla, a los grupos al margen de la ley, en cualquier espacio del territorio. Y se establece que se va a sancionar con una pena de prisión de 10 a 15 años. Yo creo que sobre este punto, pues, no hay mucho que decir al respecto. Se está estableciendo una nueva conducta penal donde quienes participen en este tipo de actos, pues, podrán ser objeto de una sanción penal que nos hemos referido. El inciso segundo es lo que tiene que ver con la temática que estamos desarrollando. Nos dice: en igual sanción incurrirán quienes por medio del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. Está hablando entonces, expresamente relaciona medios de comunicación de toda índole, radio, televisión, prensa o digitales. Se les está diciendo que pueden ser sujetos de una pena de prisión de 10 a 15 años si realizan abordaje de mensajes o comunicados que vengan de los grupos delincuenciales, de los grupos al margen de la ley. Creo que este tema es muy delicado en el sentido de que hemos de recordar que en nuestro país nos hemos enterado, lamentablemente, de negociaciones con estos grupos al margen de la ley, con estos grupos de pandillas, producto de abordajes periodísticos, producto expresamente de coberturas que han desarrollado sobre esta temática distintos medios de comunicación. Yo me pongo a pensar, si estos medios no hubieran hecho esta labor periodística, a lo mejor fuera época en la que todavía se desconocerían que se habrían dado lugar esas negociaciones al margen de la ley con los grupos pandilleriles. Parecería pues que este tipo penal representa un mensaje a todo periodista, a todo medio de comunicación, a que antes de presentar cualquier nota donde se relacione o vincule a grupos al margen de la ley, lo piensen dos veces, porque esto podría dar pie a que exista una persecución penal producto de esa publicación. Y es importante decir de que el derecho a la información es un derecho ciudadano, es un derecho fundamental, es un derecho que le asiste a la totalidad de la población salvadoreña, y es en el entendido que tenemos el legítimo derecho de conocer qué es lo que está sucediendo en las distintas áreas de nuestra realidad. ¿Qué pasa en el área social? ¿Qué pasa en el área política? ¿Qué sucede en el área económica? Y para satisfacer este derecho a la información, indiscutiblemente los medios de comunicación juegan un papel preponderante. Como sabemos, los medios de comunicación son medios de comunicación social. Se le establece ese punto de social por el alcance macro, el alcance colectivo que estos traen consigo producto de los mensajes que difunden. Ahora, en el ejercicio del periodismo, también hay que decirlo, no puede
manejarse el periodismo a partir de una censura previa del contenido que se desarrolle. Bajo ninguna premisa, ninguna autoridad, ningún ente estatal está facultado para decirle a un medio de comunicación o a un periodista en concreto que antes de dar a conocer una nota, de publicar algún artículo en prensa escrita o de abordar alguna temática en algún medio de comunicación, en algún programa radial o en algún programa televisivo, decirle sobre qué puede tratar y sobre qué no puede tratar. Recordemos, los medios de comunicación tienen el legítimo derecho de abordar desde la arista que estimen pertinente las temáticas que están sucediendo en el día a día, y a la población, en el ejercicio legítimo del derecho a la información, le asiste la posibilidad de escoger, de decidir a través de qué medio de comunicación se va a informar. Cada ciudadano tiene ese libre albedrío de la distinta gama de medios de comunicación, con los múltiples enfoques que pueden existir, decidir cuál es el medio de comunicación que va a consumir para informarse. No se puede, insisto, por tanto, decirle previamente a los medios de comunicación: quiero que este tema se aborde únicamente desde esta perspectiva, y por ende delimitar a que el actuar de todos los medios de comunicación debe de ser uniforme. No es así. Ahora, como ciudadanos, también es importante tener claridad sobre un punto. Este es otro derecho fundamental que nos asiste como individuos, y bajo ninguna premisa nosotros deberíamos de estar de acuerdo en que se restrinjan derechos fundamentales que nos asisten como ciudadanos. Más allá, estimados, de que si compartimos, si estamos de acuerdo con el abordaje editorial que hace cualquier medio de comunicación, simple y sencillamente, si a uno no le parece, si uno no está de acuerdo con el enfoque que hace determinado medio de comunicación, pues es nuestro legítimo derecho no consumir ese medio de comunicación. Y es en el ejercicio de ese derecho que se nos habilitan distintas otras ofertas mediáticas para que nos informamos a partir del medio que así consideremos. Considero gravemente peligroso esta reforma porque pretende precisamente delimitar, censurar el abordaje periodístico que se realice sobre estos temas que son tan controversiales de la delincuencia y de la violencia que se vive en nuestro país. Bien, dejando claridad sobre este punto, también quiero reiterar, no es estar a favor, no significa estar a favor de los grupos delincuenciales, de los grupos al margen de la ley, señalar las prácticas abusivas que derivan de la persecución que se les puede realizar a estos grupos al margen de la ley. Es que hemos de ser bastante claros en este punto. Creo que tenemos que coincidir toda la población. Absolutamente nadie está diciendo que no hay que perseguir con toda la contundencia posible a los grupos, a quienes pertenecen a los grupos pandilleriles, a los grupos al margen de la ley, que es claro que han generado demasiado luto y demasiado dolor en la población salvadoreña. Creo que todos estamos de acuerdo de que hay que ponerle un alto a esa circunstancia, pero ese ejercicio de las funciones para poner alto a la delincuencia bajo ninguna premisa pueden utilizarse para transgredir
derechos fundamentales de otro sector de la población que no tiene nada que ver con estos grupos al margen de la ley. Y es que también estamos clarísimos de que hay que desmontar los elementos que han dado pie a que se genere este escenario de violencia absurda e irracional que se ha cobrado la vida de miles de personas en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Si se quiere de verdad, esto es un llamado para las autoridades y para la sociedad en general, un trabajo serio tendiente a desmontar esta situación de violencia irracional, tiene que atacar en definitiva las raíces que dan pie a que se generen estos escenarios de violencia. Y eso es algo que debemos de entender claramente como población. No se pueden esperar resultados mágicos, resultados inmediatos. Si esta circunstancia tardó años, tardó décadas en llegar al nivel en que se ha presentado, pues también debemos de entender que el desmontaje de estas estructuras y de estos factores de riesgo tardará su tiempo también. Pero eso lo que le va a permitir a la sociedad salvadoreña es que tengamos una solución sostenida en el tiempo, que tengamos una solución prolongada, donde claramente exista la posibilidad de que vivamos en armonía en el territorio nacional. Y hay que hablar de esos factores de riesgo sin ningún temor y abordarlos con la seriedad que se requiere. Hablemos de la falta de oportunidades reales de empleo para los jóvenes. De nadie es tampoco un secreto cómo a personas que viven en comunidades vulnerables, por el simple hecho de vivir en ese lugar, ya tienen dificultades graves para encontrar un trabajo estable. Basta con que vean en su documento de identidad cuál es su domicilio para que quien les pretende contratar ya se cuestione el darles o no esa oportunidad. Por muy buen perfil profesional acorde que tenga el cargo. Eso es algo que lo debemos de abordar de manera seria para encontrarle una solución de vida. Otro tema, la migración irregular que sigue existiendo e incluso se ha ido haciendo cada vez mayor de compatriotas que deciden tomar el riesgo del sueño americano, dejando atrás consigo incluso a menores de edad, a sus hijos, con sus abuelitos, con sus vecinos, con sus seres más cercanos, y ellos pues deciden emprender ese reto. ¿Cuál es la atención que se está dando a estos menores que quedan en manos de terceros? ¿Cuál es esa atención integral que se le ha de dar? Tampoco debemos de obviar el tema de la salud mental, que en los primeros programas de plataforma que este servidor puso en escena, precisamente se abordaba. ¿Cuál es la política integral de atención a la salud mental que se ejecuta en nuestro país? Si es que pasa cada cosa en nuestro país, pasan terremotos, pasan pandemias, pasan escenarios de violencia fuera de todo contexto, como el de hace 2 fines de semana, y no existe ningún abordaje íntegro, ningún abordaje serio para sanear mentalmente esos efectos que puede quedar en la población. Todos estos factores son indudablemente, y muchos otros más, los que han de abordarse de manera seria y también teniendo en cuenta que demanda un acuerdo de país entre todas las fuerzas vivas, donde entendamos que sin perjuicio de que ya no esté o ya no se encuentre ejerciendo un cargo público quien lo empiece a ejecutar, pasados 10, 15 años
si se respeta esa estrategia integral, pues vamos a obtener resultados favorables como sociedad. He de insistir, absolutamente a nadie le debe de ser motivo de algo positivo el ver a compatriotas desangrarse en las calles, perder su vida en las calles, producto de una violencia absurda e irracional, y donde muchas de las personas que lamentablemente fallecen producto de esta causa no tienen nada que ver con esto. Por ende, y diciendo que a nadie le debe de causar motivo de alegría esta circunstancia, absolutamente a nadie tampoco le debería de ser ajeno el sumarse a un esfuerzo integral para desmontar todos estos factores de riesgo que han dado pie a que se construya este escenario de absurda violencia irracional. Bien, este es el programa que hemos desarrollado para esta noche de martes. No quiero finalizar sin reiterar mis mejores deseos de un sano descanso y convivencia en esta Semana Santa con sus seres queridos y familiares, y también desear de todo corazón que Jesucristo toque y nazca en cada uno de nosotros, resucite el ejemplo que nos dio en su existencia, y a partir de ello podamos ser unos mejores ciudadanos día con día. Cuídense muchísimos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes. Pasen muy buenas noches.